Si no les gustas, te van a cancelar. Hey líderes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este nuevo episodio de su podcast de Líder a Líder. El día de hoy me encuentro con Andrea. ¿Cómo estás hoy, Andrea? Hola, Mix. Muy bien. Estoy muy contenta. Un poco de luto emocional, no te voy a mentir. Un luto emocional, cuéntame un luto emocional. Spoiler. Un spoiler alert sobre el tema que vamos a tratar hoy. Pues cierto cantante que amo, pseudo idolatro desde hace algunos años, está envuelto en muchos... pues ya no se puede decir chismes, sino en cosas que la gente está diciendo, hechos que están sucediendo sobre un comportamiento inmoral. ¿Será Edwin Cass? ¿Será Cristian Nodal? No lo sabemos, lo descubriremos. Lo sabremos. Este episodio. Muy bien, Andrea, pues cuéntame, he visto, bueno, ya tiene un ratito que no platicábamos, cuéntame un poquito qué has andado haciendo, he visto que andabas por ahí viajando mucho, ¿qué has estado haciendo? Estoy muy contenta, no sé, la vida se ha puesto muy hippie últimamente. Me gusta. Pues con los proyectos que ya igual habíamos contado en algunos otros episodios sobre los viajes a conciertos y a viajes turísticos también, pues ahí vamos, perseverantes, tenaces, no nos rendimos. Y pues cuando uno piensa, ay no, esto no se va a lograr o no inventes, nos pusimos muy ambiciosos con este proyecto o tal, siempre las cosas terminan arreglándose y nos la pasamos genial, la gente se la pasa genial, veo muchas sonrisas. Recientemente fuimos a Mazamitla con un grupo de 15 personas. ¿Dónde está Mazamitla para quien Está como a 2 horas de Guadalajara. Okay. Pertenece al estado de Michoacán, de hecho, y está así en la sierra, se le llama la Sierra del Tigre. Okay. Es un clima súper frío, así rico, a gusto para la gente que es como team frío, es un clima perfecto. Wow, yo la verdad, no soy muy fan del frío, pero ahí estaba a gusto, o sea, me sentía bien, no era un frío deprimente. Okay. Y lo que tiene es que es un pueblo lleno de cosas para hacer, o sea, no es tanto como el pueblito mágico y ya, y como que se ve lindo las fotos y tal, sino que tiene un montón de actividades, pasear a caballo, ir en cuatrimoto, un buen de parques con tirolesas, muchas cascadas a donde puedes ir ahí cerquita, y la oferta turística es muy buena, o sea, tiene muy buena calidad, su estructura turística, su mercado, excelentes precios y excelente calidad, su servicio increíble. Entonces, o sea, neta, nos la pasamos tan a gusto. Super. Que es como, yo no me quiero ir de aquí. Oye, ¿sí sabes montar a caballo o sabes andar en cuatrimoto? Me subí a caballo, no alcancé, pero me daba miedo, si era como de los temores que tenía por el TikTok de la chava que va con su vestido de 15 años y se marchó. ¿Sí, no? Así hubiera estado, pero no alcancé. Entonces es una buena excusa para volver a Mazamitla. Claro. Pero sí me subí a las cuatrimotos. Y está cañón porque a mí me da miedo hasta andar en bici, te lo juro. Yo le tengo mucho pánico a manejar. Sé toda la teoría sobre manejar y me han prestado carros automáticos y estándar varias veces y sé hacerlo en un estacionamiento, pero cuando ya me veo con carros, casas, gente, no, me sudan las manos, me pongo súper así nerviosa y eso es lo que me bloquea. Entonces, estando allá, o sea, nos rentamos una cuatrimoto y pues íbamos así entre el pueblo y la sierra. Y de ida, pues se la llevó mi novio Manuel, ¿no? Todo cool, bien chido, él es muy precavido, una persona muy responsable, muy prudente, Y de regreso me dice, pues tú, ¿no? Que no sé qué, no manches, o sea, increíble, me encantó como la experiencia de sentirme capaz, porque iba súper asustada. Pero dije, no, pues no pasa nada, si hay niños manejando, creo que puedo hacerlo yo también. Claro. Y sí, medio atrabancada, me di cuenta que soy medio atrabancada, pero entonces... notaste un gustito así como porque, le puedo acelerar. Exacto, ¿sí, no? Así como no más, se siente bien chido la velocidad. Sí. Y así, entonces, pues, yo creo que es como, me sirvió muchísimo, pues, eso para quitarme unos miedos ahí que traía. Oye, hablando de miedos, voy a hacer un paréntesis largote en la historia porque me gustaría mucho saber un poquito más de Mazamitla. No he podido ir, lo tengo en mi lista de lugares por visitar. Pero ahorita dijiste manejar, o sea, tú recientemente o actualmente todavía no te animas a agarrar un vehículo así a manejar. No. ¿Cuáles son como las principales barreras que tú has tenido para eso? A lo mejor, digo, es que me interesa porque casi, o sea, públicamente no aceptamos este tipo de cosas y es... que te da miedo. Y claro que todos las tenemos, en este caso para ti, ¿cómo es esta parte? A mí se me hace a veces bien absurdo, o a mis hermanos incluso me dicen como, no manches, te avientas de paracaídas, viajas sola a otros países, vives sola, o sea,
¿cómo es que te da miedo un carro, no? Pero no sé, o sea, a veces creo que son como barreras mentales. Incluso nunca he tenido un accidente en auto como para tener un trauma. Simplemente es como una barrera que uno siente, ¿no? Pues es eso, principalmente es como hacerle daño al patrimonio de otra persona. O sea, es como es una de las principales razones. O sea, si choco la camioneta es de mi papá, si choco el carro es de mi amigo, o si choco, Emanuel me intentó enseñar en su camioneta, es de su papá. O sea, es como mucha responsabilidad sobre algo que no tengo yo. Y segundo, creo que siempre he tenido como... O sea, nunca ha sido como algo que me frene a las cosas, pero sí estoy consciente de que soy una persona chiquita en tamaño. O sea, como que mis dimensiones de verdad son diminutas. Entonces, como que eso me hace sentir que a lo mejor tengo una cierta desventaja porque no puedo voltear bien o lo que sea, aunque sé que eso es, o sea, irrelevante. Hay mucha gente chaparrita manejando y mucha gente alta que maneja y maneja mal. Entonces... Pues sí, son más que nada como esas pequeñas cosas, pero hacer estos pequeños ensayos, por ejemplo, con la moto o lo que sea, me hace darme cuenta, pues, de que puedo hacer las cosas, o sea, que no se necesita una fuerza excepcional para mover un volante, ni... O sea, y que con la... también tengo un grado de atención muy, vamos a decir, vulnerable, muy débil. Me distraigo muy rápido, entonces siempre pienso, el grado de atención que tienes que tener cuando manejas, cuál carro viene, cuál es la señal, quién pasa, ya viene otro por la lateral, lo que sea, como que me hace sentir que no puedo porque de verdad soy muy distraída, pero lo logré, no me morí en las motos y era un pueblo de subidas y bajadas, entonces digo, Es que creo que, por ejemplo, en ese caso como que racionalizas mucho el proceso de manejar. Ahorita que dijiste de baja estatura, en este caso, ¿tú sabes cuánto medía Benito Juárez? No. Es un dato perturbador. Es un dato perturbador porque yo lo investigué la semana pasada, porque así de repente me agarra la loquera, ¿no? Y así, y una cosa te lleva a la otra. Ya sé, estás así sobrepensando y de repente quieres saber cuánto midió Benito Juárez. ¿Cuánto crees que medía Benito Juárez? No sé, unos 55, unos 60. Unos 55. Cristo, ¿cuánto crees que medía Benito Juárez? 1.20. No. ¿Tú, Lau, cuánto crees que medía? 1.50 también. No, pues no. Bueno, el más cercano creo que fue Chris. Medía 1.37. No. 1.37. Búsquenlo en su buscador de preferencia. 1.37. Y nada más para hacer un contraejemplo con alguien que toda la vida hemos dicho que es chaparrito. Napoleón. Uh-huh. ¿Cuánto crees que medía Napoleón? Él sí como 1.50, ¿no? 1.50. ¿Tú, Chris, cuánto crees? 1.40. ¿Tú, Lau? Sí, 1.40. 1.40. Medía 1.68. O sea, era chaparrito, ajá. Pero no era el chaparrísimo, ¿no? No era, o sea, ajá, no. sí. Entonces me da mucha risa porque todo es tan percepcional. Yo me acuerdo, en cuanto supe el dato de Benito Juárez, recordé el libro de texto de la primaria donde estaba Benito Juárez con la bandera. Así. Lo veías como de 2.20, ¿no? Sí. De estatura. Y no, o sea, medía 1.37. Entonces todo es percepción. Y bueno, hablando del tema de manejar o de conducir un vehículo automotor, pues todo va de intentarlo, ¿no? O sea, cuando se racionalizan mucho las cosas que no deben de hacerse así, porque creo que cuando conduces ya no piensas, o sea, ya debe ser un acto inherente a sencillamente existir. Y me parece fascinante cómo los seres humanos somos capaces de eso. Conducir, sí. Porque es más allá de tu inteligencia, o sea, es como lo mismo me pasa cuando veo que alguien toca a muy buen nivel la batería o que puede tocar guitarra y cantar, digo, wow. O sea, es como el mismo skill que utilizas para manejar. Sí, es cierto. Sí. Tuve una sensación parecida cuando agarré la moto y la prendí y le di todo. Exacto. O sea, era como feeling, pues. No sabía qué me hacía saber que debía disminuir la velocidad en ciertos pedazos o darle más fuerte, pero lo hacía. Y me pasa, por ejemplo, cuando recientemente, yo toco mandolina desde hace muchos años, pero como hace como 2 o 3 años, ya no la toco con tanta como frecuencia como antes, que era como definitivamente cada domingo agarrar el instrumento, al menos, ¿no? Y durante la semana más días. Entonces, cantamos para la misa de la boda de una amiga, y yo después de tantos años sin tocar la mandolina estaba nerviosísima. Habíamos ensayado muy intensamente una semana, pero yo decía, me van a fallar las notas, o sea, ya no soy como antes, ya no tengo... Pero cuando empiezas a hacer las cosas, a veces lo que te da miedo solo tienes que hacerlo y ya. En cuanto lo empiezas a hacer, algo dentro de ti, o sea, el feeling sale y lo haces. Y yo fue como, wow, qué loco, ni siquiera sabía que
que lo había memorizado. Sí. Pero simplemente como que el cerebro se adapta, pues. Sí. Entonces, pues es eso. Sí, es como andar en bicicleta igual, o sea, al principio a lo mejor va uno así después de muchos años, o nadar. Está bien loco. Sí, vale la pena. Qué chido el cerebro. Sí, felicidades cerebro por ser feliz. Nunca cambies. Oye, entonces Mazamitla, ¿qué calificación le das en general del 1 al 10? Yo creo que 10 de 10 Sí, 10 de 10. Ajá. ¿Volverías Volvería una y otra vez. ¿Recomiendas? Sí, no es de esos destinos que dices, bueno, ya vine, qué chido. Nos vemos, ¿no? Nunca. Si tuvieras que hacer como un review así para alguien que esté escuchando, le dirías, si tú eres una persona que le gusta esto y esto y esto, es Mazamitla para ti, ¿qué es el lugar. dirías? Ok, el clima frío y húmedo y que puede llover, o sea, hay probabilidad. Si te gusta hacer, o sea, si te gusta el tipo de destino que no es irte estrictamente a descansar, o sea, puedes hacerlo y quedarte en la cabaña y está muy a gusto, o quedarte en el pueblo y está muy a gusto, pero la verdad es que si te gusta la aventura, o sea, que la agenda esté llenita y vamos acá, vamos allá y ahora a comer y órale otro tour y lo que sea, Mazamitla es para ti. Si te gusta la comida con mucha carne, porque creo que lo que predominaba eran los tacos, la birria en caldo riquísima de Jalisco, Wow. La mejor birria de res, Riquísimo. o sea, neta riquísima. Taquitos así como se les llaman en algunos lugares los ¿Planchados? No. ¿Sí? planchaditos, ajá, de que con todo y la grasita así de No la me digas birria, eso, qué riquísimo, rico. riquísimo. Muy, muy barato, nos metimos a un barcito y la cheve estaba como en 25 pesos, se me hizo súper bien para estar en un bar de un pueblo Sí. mágico, yo esperaba pues más caro, todo bien, si te gusta, como las opciones en lugares naturales, o sea, pues todo lo que sea caminar o hacer senderismo, pasear a caballo, tirolesa, ecoturismo en general, es ahí. Lo que sí a lo mejor le resta un poquito de puntos, tienen una reserva que está bien, ¿no? Pero podría estar mejor. ¿En qué sentido? Tienen animales rescatados, supuestamente, la verdad no me sé bien la historia de todos, pero creo que eran animales que estaban en circos o que los hallaron, Ok. ya ves, cuando encuentran ¿Qué tipo de animales son? tigres, ¿Son los felinos? panteras, felinos, Yo puros sé la felinos. historia. Ajá. Sí. Sí eran. Uy, Sí, no es una historia lo que bonita. pasa es que justamente no es una historia bonita, perdón que te haya interrumpido, pero, o sea, de hecho, vamos a tener una invitada que nos va a hablar como de toda esa historia guau. muy pronto. Se trata de que hubo un lugar en el Ajusco, en el Estado de México, que era como un santuario de grandes felinos, que son tigres, jaguares, bueno, panteras, tigres, Sí. bueno, más bien pantera y jaguar es como más o menos lo mismo, nada más sin manchitas. Sin la manchitas. manchita. Ajá. Leones, etcétera, pero que estaban en pésimas condiciones, o sea, eran como de un actor norteamericano famoso, como Pero que no le los ponía tenía. con su fundación, y estaban mal. Entonces, las autoridades mexicanas vieron este caso, fueron a revisar y dijeron, no, chavo, te pasaste de lanza, trae para acá los animales. Entonces, como eran un gran volumen de ejemplares, abrieron como una convocatoria a los zoológicos de todo el país de Los México. repartieron. Y pues verificaron cuántos te puedes llevar, no, pues 3, no, pues 5, no, pues 2. Y así empezaron a ir por ellos, autoridades de diferentes zoológicos. Tal así es el caso que ahora aquí en el estado de Guanajuato, aquí en Irapuato, en Moroleón, en León, se trajeron varios, pero ya de eso nos platicará. Sí, la invitada qué bonito. que nos cuente de esta experiencia. Pero sí, perdón que te haya interrumpido. Entonces No, estaba pero, padre o sea, eso. estaba bien, porque no se ve que estén desnutridos, por ejemplo, que era lo que nos comentaban, o sea, donde los tenían estaban desnutridos, y ahorita pues incluso tienen obesidad, ¿no? De que están bien Sí. gorditos, o sea, ya El comen ombligo bien, saltado. pero, o sea, sí se me hace muy choqueante. Yo siento que hay que tener cierto respeto por la naturaleza todo el tiempo, no olvidar que la naturaleza de esos animales es ser salvajes y cazar o no sé. Entonces luego sí había así como momentos en los que no, tómate la foto y o sea el jaguar ahí suelto, nosotros no nos Suelto. acercamos porque estamos Suelto. con una cadenita, o sea yo creo que de Una este cadenita. tamaño así nada más rozándole, No se veía la manches. cara del pobre tigrecito enfadadísimo, O sea, hasta así el que gorro neta ya. no, y yo así, no manches, donde se arte, o sea, ¿qué podemos hacer con esa cadenita? O sea, de un manotazo ya nos borró la cara, Sí. no sé, será que yo soy muy miedosa. No, sí, claro. Y así, ¿no? Entonces se me hace así como de repente, o sea, digo, hay que respetar la naturaleza de esos animales, darles su espacio, Claro. no tenerlos así como accesorio de mira lo que bonito, sino pues es un animal y aquí si estás en condiciones, o sea, si les estamos dando condiciones, pues que sean de respeto general, pues. Ujú. Y ya, pues ese es el único como que nos incomodó un poquito, como Sí. llegar ahí,
pero pues igual, o sea, si estaban en condiciones peores. Y ellos todo el tiempo comentaban en la reserva que ese era como temporal, que estaban construyendo una mucho más grande, con mejores espacios y todo. Entonces, pues ojalá sea pronto. Ojalá que sí. Sí, es que el manejo de esas especies pues tiene como muchas peculiaridades, no es como que cualquier reserva o asociación o institución los pueda tener en buenas condiciones. Sí. Y más porque luego son estos ejemplares que vienen rebotando de lugar en lugar, porque pues no se cumplen con las expectativas que tienen de su trato. Entonces, pues ojalá. Y porque tampoco los puedes soltar, o sea, son animalitos que crecieron en cautiverio, pues no sabrían qué hacer en el mundo real, pero pues sí, o sea, siempre como buscar que no se esté ahí poniendo en riesgo ni a la gente que va y los ve, ni pues la integridad emocional, si es que se le puede llamar así, de los animalitos. Y también, bueno, ya para como complementar ese tema, señal de eso es que han sucedido cosas tipo, aparece un tigre suelto en la Paseo El Grande, Guanajuato, ¿no? Mejor conocido a partir de entonces como Paseo El Grande. Saludos a mis amigos de Paseo. O en San Francisco del Rincón o cosas así. Sueltos. Porque, o sea, hay gente que tiene la manera económica, porque no creo que sea la manera de instalaciones, no lo sé, que tiene de estos ejemplares en su casa y de repente ahí se le algo escapa, sale mal. Y encuentras ahí en el cerro, ahí en el vara, un tigre afuera. No, ajá, horrible, ¿no? estaría bien cañón. Sí. Pero bueno, en general me gustó mucho Mazamitla. Sí, hasta nosotros fuimos 3 días y la mayoría de los tours que yo había visto eran de 2 días, o luego me puse a investigar como 200 videos de Mazamitla en YouTube y llegué a la conclusión de que eran necesarios 3 días. Y sí, o sea, realmente la oferta turística es tan bonita y el lugar es tan rico como en actividades, en cosas para ver, y se te va el tiempo volando, que creo que 3 días es idóneo para una visita para esos rumbos. Bueno, yo estoy muy feliz con tus recomendaciones, los voy a tomar en cuenta. Me encantará ir, ya cuando vaya acercándose la fecha te voy a preguntar muchos detalles. Oye, ahorita hablábamos un poquito, cambiando ligeramente de tema, de la música y de cómo suceden cosas que pues hacemos de manera, puedo decir automática y no, porque o sea es un proceso que sucede dentro del inconsciente. Hay mucha gente que pues que nos ha hecho soñar con su música, que nos ha hecho ilusionarnos, que nos ha hecho suspirar, que nos ha hecho desencantarnos, pero pues es una producción artística, la música. Me gustaría preguntarte cuál es tu acongojonamiento que decías hace rato, porque entiendo que tiene que ver con la música y un poquito con el tema que vamos a abordar finalmente hoy, ¿no? Justamente, bueno, como en repetidas ocasiones le hemos mencionado en este espacio, mi banda favorita es Maroon 5. Desde los como 15 años aproximadamente, tal vez un poquito antes, pues sigo un montón su música, tengo el mismo tatuaje que todos los miembros de la banda, no sé, me gustan mucho y me inspiran y me hicieron, o sea, por ejemplo, mi primer sueño cumplido así en la existencia fue ir a un concierto de ellos, ¿no? Entonces, o sea, fue como el detonante de mucho de lo que es ahora mi personalidad, y les tengo un lugar muy especial en mi corazón. O sea, aun cuando ya ahorita su último disco no sea, wow, el gran éxito, el disco, pues para mí tiene como un peso emocional, pues, su carrera musical. Y específicamente el miembro que lo representa o el líder de la agrupación musical, llamado hasta el día de hoy Adam Noah Levine. Llamado en libertad hasta hoy. Llamado en libertad hasta hoy. Adam Levine, pues también, o sea, es mi crush de toda la vida, de que neta sí, o sea, pues uno idealiza, ¿no? Yo lo llamaba así como, no, pues es el hombre suavecito, más suavecito de todos, ¿no? Sí. Y pues recientemente se ha visto diferentes acusaciones en su contra respecto pues a una actitud que pues está gacha. Siento que, bueno, real le puso el cuerno a su esposa, ¿no? Ese es como el hecho. Ese es el hecho comprobado que él mismo ya aceptó en sus redes y tal. Sí. Entonces, o sea, hay todo un debate alrededor de esto y justamente platicábamos tú y yo y es a lo que pues queremos como hablar de esto, ¿no? O sea, ya se está hablando de una cancelación hacia Adam Levine, que si bien no es el gran personaje, ya tenía varios años sin sonar. O sea, realmente sin que la gente hablara muchísimo de Maroon 5 o de Adam Levine, pues la cultura de la cancelación invita al cero consumo de su contenido, al pues fingir que simplemente ya no existe, ¿no? En
en la faz de la tierra. Sí. Entonces sí está complicado, es un tema pues que por diversos puntos de vista queríamos traer para acá. Está buenísimo, me refiero a buenísimo con contemporáneo, porque, o sea, siendo la cultura de la cancelación algo que se detona con mucha más fuerza ahora en tiempos de las redes sociales, porque estás a un clic de cancelar a alguien, o sea, unfollow, te dejo de seguir, pongo en ver menos de tu contenido. Ajá. O sea, me siento a cargo si te cancelo, pero hay como no una explicación exactamente, lo que quiero decir es que es un fenómeno que nos habla mucho desde las maneras en las que entendemos el ejercicio del poder individual, colectivo, o sea, tiene implicaciones políticas, económicas, y sobre todo, o sea, yo me preguntaba antes de empezar a platicar de esto, ¿será que cancelamos únicamente a personas, como en este caso de Maroon 5, a personas públicamente conocidas, o esto ya existe desde antes, tipo hace 10 años cuando alguien no te caía bien y le hacías la ley del hielo? ¿Será lo mismo para ti? Pues mira, creo que en general la cultura de la cancelación no viene únicamente con las redes sociales. Creo que ya se venía haciendo algo así, pero era menos mediático o no se notaba tanto, porque siento que lo que pensamos las personas normales así desde nuestras trincheras, cancelando artistas, cancelando personajes, que tienen, o sea, hay varias razones por las que uno puede cancelar, digamos, por actitudes o un discurso que es ajeno a lo que yo pienso que está bien, digamos, o sea, alguien de ultraizquierda puede cancelar un discurso, pues no sé, que ofenda sus ideales políticos, como alguien de derecha puede cancelar a los de izquierda. O sea, la cancelación, vamos, no está solo del lado de los progres, porque luego se habla mucho de que la cancelación viola la libertad de expresión, que ya nadie puede decir nada porque entonces te cancelan y eso es ir en contra de la libertad de expresión. No es real, o sea, todos pueden cancelar, también del otro lado pueden cancelar, ¿no? Pero siento que eso nos da a las personas o al pueblo en general una percepción, si bien no la realidad, de un ejercicio de justicia. Porque creemos que va a tener su merecido con eso. O sea, como si ejerciéramos justicia por el simple hecho de cancelar, pues. Y eso es derivado, yo creo que de una percepción de falta de justicia en la realidad. O sea, la cultura de la cancelación está muy presente, por ejemplo, hacia personas que ejercieron algún acto de violencia, o luego se puso muy de moda también el movimiento Me Too, y la gente, o sea, famosos y gente de poder le tenía muchísimo miedo a ser evidenciado en un movimiento de Me Too porque sabían que se podían quedar, o sea, que ese movimiento de cancelación, digamos, ya no te sigo, ya no te tal, derivaba en que ellos se quedaran sin contratos, las empresas les dieran la espalda, las producciones les dijeran tú ya no porque no queremos que tú representes los ideales, ¿no? Pero pues ahí es otro debate, o sea, ¿basta con eso? ¿Basta con decirle fuchi tú no? Sí, y además, o sea, es un poder ejercido de una manera que debe ser muy responsable. Ahorita que dijiste del movimiento Me Too, nada más para contextualizar, bueno, no sé si lo quieres explicar un poquito más porque yo no lo conozco tan a fondo. Y te quiero poner un ejemplo y abordar el tema de la cancelación. Me Too surgió creo que como una iniciativa en Twitter o redes sociales en general. El propósito era que se hablara de esta cultura misógina y de esta violencia generalizada que está en todos los sistemas. Hablando de cuando se ejerce una posición de poder y se ejerce violencia sobre una persona sobre esa posición de poder. Digamos, muchas actrices que sufrieron abuso sexual o acoso sexual por parte de directores y productores de películas porque estaban en una situación de poder que las obligaba a satisfacer lo que ellos querían, para seguirnos en la película, para que no la quemaran, para que siguiera teniendo trabajo, cosas así, o sea, y era una cultura, es una cultura de violencia de género que invitaba a tú también cuenta tu historia. O sea, sabemos que la justicia y que el poder muchas veces no permite que las personas tengan una consecuencia por sus actos, pues al menos que socialmente se sepa que esto existe y que no está sola y que
les está pasando a varias personas y hay que estar atentas y hay que frenar este comportamiento. Entonces así surgió el Me Too, o sea, no era una denuncia como tal, sino más bien como una evidencia pública en la que las personas decían, ¿saben qué? Yo sufrí tal por cual por tal, contaban su historia y pues se enjuiciaba públicamente, por así decirlo. O sea, ahí empezó como esa parte como de este personaje que era director de tal y cual película, pues ya canceladísimo por las personas, ¿no? Que fue en donde se hizo como, creo que más como movimiento. Sí, en bueno, Hollywood. Esto es bien importante porque creo que hay personas que a lo mejor pudieran o no conocer esta información, pero funciona en dos sentidos y yo me voy a permitir hacer un ejemplo con este que pones. Estaba leyendo hace un momento, no recuerdo el nombre de este actor, es de raza negra. Es el actor que hace, voy a ser muy simplón, pero es el actor que hace esta escena de Diablo, señorita. Ah, No sé ya, cómo se ya, llama sí él. sé quién, Bueno, ajá. pero seguramente saben de quién hablamos. Es un tipo que se ve que es muy alto, Ujú. muy fornido, muy, muy varonil, o sea, es un tipo grande. Entonces él denunció en este movimiento de Me Too que había sido abusado, bueno, que había sido, no abusado propiamente, pero había sido acosado. Esa es la palabra. Lo habían acosado sexualmente, lo habían estado como molestando. Entonces ahí es donde viene como, no es tan sencillo de decir si es o no es, porque, Ujú. o sea, lejos de decir, pues estamos contigo, te entendemos en el yo también, Ujú. era como, ¿cómo crees? O sea, eres un tipo enorme, de 2 metros, musculoso, fuerte, no es posible, o sea, y lo cancelaron, muchas personas lo terminamos Ok. cancelando, bueno, yo no pues, pero terminaron diciendo, ¿cómo es posible? Esto es incongruente, ¿cómo vienes y dices Me Too? Si, pues, a ti qué te van a andar haciendo, pero si te fijas, o sea, hay un grado de desacreditación Ujú. de una verdad, de experiencia individual, Ujú. que también es peligrosa, o sea, al final de cuentas tomamos lo que nos permite conservar nuestra realidad intacta, o sea, a lo mejor una persona con prejuicio puede decir, es un tipo que visualmente es muy alto, musculoso, de raza negra, ¿cómo No van a creo, estarle haciendo ajá. eso? No Sí, puede sí. ser, como una chica de cabello rubio, estilizada, muy bonita, no me cuadra, entonces Ujú. como que ahí es también como entonces quién decide qué, ¿no? Sí, Y creo ahorita te que, pongo otro ejemplo. ajá, siento que también, o sea, es peligrosa la cultura de la cancelación porque no, como que se va mucho por el juicio generalizado, o sea, sí, sabemos que las personas seguimos las masas, ¿no? Entonces tú podrías tener una opinión personal, pero luego entonces entras a internet y ves que todos están del lado del el borreguismo y dices, no, sí es cierto, está bien mal eso. Sí. Y ya, o sea, te borraste el periodo de análisis Sí. que pudo Sí, hacerte crecer exacto. personalmente y dices, no, sí está mal, cancelado. Y crees, o sea, tu cerebro interpreta eso como, ya, se solucionó. Sí. Cuando no hay, o sea, esos es los peligros de la cultura de la cancelación. No permite un real análisis y mejora sobre el comportamiento que está mal, sino simplemente digamos, una salida fácil para reprobar algo, ¿no? Algo que no nos gusta socialmente. A las empresas se les hace mucho, mucho más sencillo decirle que no a estos personajes y verse bien, alzarse el cuello, así nosotros somos defensores y tal, en lugar de propiciar las políticas internas necesarias para prevenir esas cosas. Y ya, quedas bien, ¿no? Al capitalismo le encanta eso. Claro. Entonces, no sé, o sea, también debiéramos estarnos preguntando hasta qué punto está siendo favorable la cultura de la cancelación per se. Sí, es importante mencionar también que como definición, o sea, para poder explicar la cultura de la cancelación, deriva de cuando una persona generalmente conocida públicamente, entendiéndonos como podríamos ser tal vez cualquiera de nosotros, hasta una personalidad más conocida, realiza algo a partir de lo cual recibe una desacreditación colectiva. Uh-huh. O sea, esa es como la explicación de la cultura de la cancelación. No solamente a lo mejor por otros aspectos que pudieran ser más bien racismo, clasismo, Uh-huh. esa es otra cosa. O sea, acá es como tú existes, realizas algo, tomas una decisión que se recibe por una realidad colectiva y esa realidad colectiva te establece un estigma y te cancela. O sea, Uh-huh. ¿cómo te cancela? Pues te deja de seguir en tus redes sociales, ya no te contratan, y aquí es a donde viene
una bola de nieve, o sea, ahí es donde quería llegar. La cultura de la cancelación es ejercida entre individuos, pero se vuelve real y sistemática cuando sucede a través de instituciones. O sea, la bola de nieve crece y a lo mejor si escucho que fulanito está cancelado por varias razones que yo entiendo pudieran ser o no reales y tengo la oportunidad de contratarlo en la empresa en la que yo estoy ejerciendo un puesto de trabajo, lo vuelvo institucional cuando yo decido no contratarlo por esa cancelación ejercida pública entre individuos. Entonces se vuelve real y se vuelve una segregación también social y es peligroso. A veces tiene un sentido de justicia que nunca se debe justificar porque para eso hay gente que hace eso. Bueno, para eso hay instituciones que ya, justicia, ¿no? Sí, y lo que te decía, o sea, a lo mejor crea más bien un sentido de resentimiento o que de cambio o de mejora. O sea, haters, ¿no? O sea, la gente toma bandos y en lugar de llegar a una conclusión colectiva en la que digamos, esto está mal y puede hacerse mejor y tal y tal y tal, se hacen bandos y se lucha entre ellos y listo. Entonces eso no está funcionándole a nadie. Estaba viendo por ahí que, por ejemplo, antes de que se fuera tan popularizada todas las redes sociales y que realmente pudiéramos ejercer como individuos como públicamente una cancelación, por ejemplo, había ciertos capítulos, digamos, de Los Simpson que sabemos que su forma de hacer las cosas es ofender ciertas, o sea, siempre el capítulo de Los Simpson va a ofender a alguien, entonces, por ejemplo, hacía un capítulo en el que ponía a un personaje en representación de alguien, de un nazi y talala, ese capítulo no lo pasaban en Alemania. Luego había un capítulo en el que se hablaba de Japón, una escena tal, esa escena no la pasaban en Japón y eso era cancelación. O sea, al final de cuentas no le estabas mostrando toda la información o todo lo que estaba al alcance en ese entretenimiento. Y entonces, ¿en dónde quedaba el libre albedrío sobre la elección de entretenimiento de las personas? Cuando alguien más institucionaliza que me llega, o sea, ese consumo de entretenimiento. Exacto, y bueno, también habría que poner otro matiz. Con esto no quiere decir que podamos hacer lo que, o sea, bueno, sí, no es que podamos o no, más bien, lo que quiero decir es que no estoy diciendo que se justifique que hagamos lo que sea en aras de que pues somos libres y ¿por qué me cancelan? ¿Me estás cancelando? No, o sea, a veces también merece recibir una crítica o merece recibir una reprimenda o algo que te haga saber que estás actuando de maneras que no son correctas, porque aquí es donde entra como el concepto colectivo, ¿no? O sea, y es importante decirlo. La comedia vertical, por ejemplo, hace ratito estábamos hablando de esto. No existe, no es comedia, es burla, es bullying. Si se ríe uno de arriba hacia abajo, pues puedes pensar que es cómico, pero es bullying, es un abuso, pues a través de un ejercicio de posición. La comedia horizontal, pues te la paso, ¿no? Me río de ti, te ríes de mí, nos reímos juntos y lloramos juntos de nuestra desgracia. Se vale, pero es distinto. Entonces, nada más quería como poner ese apunte porque, o sea, no podemos cometer fechorías, por decirle así, en aras de decir, pues es que me estás cancelando, ¿qué te pasa, no? Si tan solo insulté a 3 diferentes grupos segregados, no se vale, ¿no? Real. Sí, yo creo que, o sea, más que nada a lo que invito es como a preguntarte todo el tiempo como en la big picture, o sea, realmente qué es lo que, estaba viendo un ejemplo muy cool, que era sobre el discurso que dio John Lennon sobre en una entrevista en la que habló sobre que la Iglesia Católica se estaba quedando sin feligreses. Y él, o sea, en la entrevista original dice, la Iglesia se está quedando atrás, cada vez hay menos personas que son católicas, incluso ahora nosotros somos más famosos que Jesús, lo dijo así. Y después de eso, esa entrevista fue en Inglaterra, los medios de allá dijeron, no, pues sí, tiene razón, incluso algunos sacerdotes dieron algunas opiniones sobre sí, la verdad es que nos estamos quedando atrás, hay que revolucionar nuestras formas de llegar a los jóvenes, tal. Pasó casi desapercibida una entrevista así. Cuando esa entrevista llega a Estados Unidos, un país mucho más conservador en esos tiempos y ahora, se hizo, o sea, los periódicos no decían lo que dijo John Lennon, los periódicos decían que John Lennon dijo, somos más grandes que Jesús.
habían descontextualizado toda la entrevista, la gente quemaban los discos, cancelaron conciertos, por mucho tiempo así se invitaba a que no los escucharan, las cadenas de televisión dejaron de pasar cosas sobre los Beatles, y esa fue una cancelación pública, ¿no? Sí, entonces es lo que, o sea, a lo que invitó. En cosas como esta siempre hay que tener en cuenta ese matiz de que no podemos ser borregos todo el tiempo, pero también sabernos con el poder y la decisión del libre entretenimiento, o sea, del libre consumo de entretenimiento, ¿no? Hay artistas que yo nunca he podido separar de su arte, o sea, por más que yo quisiera como consumir su contenido o tal, o sea, si yo sé que es una persona que violentó físicamente o así, o sea, para mí es como, no puedo, o sea, aunque seas muy bueno, muy talentoso, no voy a poder hacerlo. Pero hay artistas a los que simplemente tengo que separar de su arte, como seguramente será Adam Levine, ¿no es cierto? Estamos ahorrándonos una fortuna en terapia. Estamos en proceso de decidir eso, pero pues a eso iba, ¿no? O sea, digamos, la libertad que tienes para consumir lo que tú quieras, pues es tuya, tú decides hasta qué punto para ti sí influencia lo que hace el artista, lo que hace el personaje, lo que hace el político, pero siempre sabiendo que pues tenemos el poder de darle voz y representación a quien nosotros queramos colectivamente, entonces a qué se lo queremos dar. Exactamente, pues básicamente estoy de acuerdo contigo, Andrea. Creo que hay varias cositas que podríamos finalmente comentar de este tema porque pues es un tema complejo, o sea, a mí me gusta pensar de este tema como que es algo que todos debemos entender, más que como hablar de ello, que bueno, es fabuloso que tengamos la oportunidad de hacerlo aquí y que nos estén escuchando, como investigar un poco más, o sea, en qué momento yo estoy siendo excluyente innecesariamente, o en qué momento estoy cancelando sin darme cuenta, o en qué momento yo sentí algo que no había entendido que era hasta hoy que entiendo que me cancelaron por diversos motivos, y no siempre es justo. O sea, voy a poner un ejemplo como de algo también así reciente, ya nada más para terminar esta parte. No sé si supiste o recuerdas que hace poco tiempo estaba como fue famoso el escándalo de Johnny Depp y su Amber Heard. esposa, Amber Heard. Al principio era como, ¿cómo que Johnny Depp hizo esto? Todos odiábamos a Johnny, ¿no? Después sucede que Johnny presenta pruebas y Amber tenía cierta culpa y después fue cambiando la narrativa. Sí, ya entonces sé. después dijimos, pues descancelado Johnny, tal vez tenías razón. Entonces tomamos bandos, cada quien se fue uno a uno, yo soy team fulanito, yo soy fulanita, y finalmente pues bueno, o sea, gracias al cielo en este ejemplo había, bueno, gracias al cielo lo voy a decir con sus respectivas reservas, pero había un ente, una entidad, una institución de impartición de justicia que se estaba haciendo cargo formalmente del tema. Más que justicia propiamente dicha, pues entendiendo como seguir procesos, ¿no? O sea, entrégame tus evidencias, las revisamos, vemos su veracidad, tomamos decisiones. Pero nosotros estábamos haciendo un relajo afuera, ¿no? En redes sociales de que esto, que aquello. Entonces, me parece muy injusto también que muchas de las veces terminamos cancelando personas con los primeros vestigios de que fuera o no fuera. Tal vez en el ejemplo que poníamos con Adam, pudiera ser que fuera, pudiera ser que no fuera. Todo indica que sí, puede que sí. Ya lo aceptó. Ay, no, Andrea, no sé qué decir, pero bueno, podría tener algo más que decir después, no sabemos. Sí, no sabemos, Queriendo o sea, acá yo sí, con los ojos cerrados y detrás de... Es cierto, pero sí, o sea, muchas veces no vemos el contexto completo. Y por ejemplo, sobre este caso sobre Johnny y Amber, o sea, yo siempre veía cómo el algoritmo era tan distinto para las personas. A mí me salían puras cosas, o sea, que decían, pues sí, hay que poner en contexto lo que dice Johnny, pero no todo es cierto, cosas así. Mientras veía el teléfono de mis hermanos o de así, y les salió totalmente distinto la bruja Amber y lo que sea, ¿no? Entonces me pongo a pensar, y si no siguiéramos exactamente esos algoritmos, o sea, si nos diéramos la oportunidad de ver la big picture, o sea, nos daríamos cuenta que esa pareja se hacía daño mutuamente, o sea, y que a lo mejor mucha gente está así, y
y ya llega un punto de violencia mutua que ya ni siquiera es válido decir quién empezó y quién no, o sea, ya es una maraña de violencia y de cosas tristes que ya no importa quién tenga razón, sino que ya no estén haciéndose ese daño, ¿no? Entonces, eso, a veces no hace falta tomar bando, sino aprender sobre la experiencia, que es a lo que invita a lo mejor una cultura más crítica y no solo cultura de cancelación, sino ya, X, quién sabe lo hizo mal, sino pues, ¿qué se hace a partir de ahora? No hay que tomar bando, sino pues tratar de ver qué es lo que está saliendo mal. Y así, pero pues eso, o sea, siento que todavía queda mucho por analizar en este aspecto. Hay un capítulo, de hecho, de Black Mirror que habla sobre los peligros que pudieran ocurrir si nos encasillamos en este acto público de simplemente silenciar todo lo que no nos gusta, no nos parece o nos ofende a nivel personal. Hay veces o sea, hay cosas que de plano no se pueden dejar pasar. Racismo, clasismo, violencia de género, son cosas que lo veamos con el ente, que lo veamos son violencia y ya. Pero cuando se nos invita a lo mejor a una apertura sobre las ideas, sobre un punto de vista distinto, pues valdría la pena pausar la cultura de la cancelación para hacer más bien una cultura sobre crítica. Exactamente. Lo has dicho todo. Yo creo que pues únicamente agregaría eso, que sobre tener como un aspecto crítico siempre activo para poder decidir qué acciones tomar respecto a la información que recibimos, porque, o sea, me parece bien curioso, nada más para enfatizar este punto, que las instituciones son las que deciden al final de cuentas muchas veces el rumbo de las cosas, llamando a instituciones empresas, gobierno, sociedades organizadas civilmente, y muchas veces, o sea, es bien chistoso porque me parece como que tenemos un juguete en la mano que es el celular a veces, y tenemos un botón y ahí sentimos que estamos a cargo y estamos ahí. ¿Sabes? Alguna vez vi un documental en Netflix también que me hacía una metáfora que me hizo mucho sentido, que decía que como que el celular es el nuevo como chupón de los adultos, ¿no? Bueno, en vez de, no sé cómo le digan en otros países, al chupón, que se le llama, no sé. ¿Como un bibi? Pero bueno, es como, ok, estoy nervioso, saco el celular, en vez de un chupón de un bebé para distraerme, saco el celular. Ahí viene alguien que no quiere saludar, saco el celular. Entonces, es como un juguete bien peligroso que al final de cuentas no trasciende demasiado. O sea, si tú te pones a pelear con extraños en Facebook como alguna vez. Exacto. Todos pasamos por algún episodio así, no ganas nada. No, ni la otra persona va a cambiar. Perdiste media hora de tu vida peleando con un extraño que no quería escucharte. Pero pues eso nos habla también, Andrea, de un vacío grande que se llena con eso en las personas, o sea, individualmente. Y tal vez podríamos hablar de eso pues a mucho mayor detalle en un segundo episodio. ¿Alguna conclusión que quisieras compartir, Andrea? Con los ojos. No, pues eso. Nadie está exento. No idealicen a nadie. Sobre todo a Benito Juárez. Sobre todo a Benito, porque saben cuánto medía. No, sí, pues eso. O sea, ser muy críticos con la sociedad en general. Saber que todos, absolutamente todos estamos propensos a cometer errores y a ser cancelados públicamente. Y entonces estar atento de lo que podamos estar actuando o haciendo mal para no tener ese juicio público. Bueno, yo antes quiero aclarar, nada de hate contra personas de estatura baja, pero sí contra Benito Juárez. Pronto abordaremos un tema donde sacaremos y no precisamente por ser bajito, ¿eh? No, es uno de menos, ¿no? La comunidad de personas chiquitas no se hace responsable. Amor para todos, no, Benito Juárez es otro asunto. Pronto llegaremos con él, le daremos su merecido. Bueno, pues yo también quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que nos siguen escuchando, sobre todo en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Perú, Argentina, Francia, Uruguay, España, Alemania. Saludos a China, ojalá regrese pronto de la escucha que teníamos de por allá. Vuelve. Y sobre todo de distintos estados de la República Mexicana, de México. Estamos preparando algunas sorpresitas que van a estar muy interesantes. Y pues agradecerte, Andrea, siempre es un gusto platicar contigo. Agradecerle a Cris, que está por ahí durmiendo. ¿Cómo se dice esto? Durmiendo. Y a Lau, que también está por ahí detrás de las cámaras. Saludos, gracias. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Saludos. Bye.